soy Lorena del canal No Soy Sibila y vengo con un nuevo vídeo y ahora os voy a explicar un poco de dónde sale este vídeo porque tiene su aquel. Vale, resulta que yo en octubre hice un vídeo con 31 palabras para los 31 días de octubre para recomendar autoras, que me basé para hacerlo en una plantilla que hicieron mis compañeras de Instagram Raquel Moraleja y Borde que te quiero borde. Entonces resulta que Maggie del canal Bitácora de Libros vio ese vídeo y decidió hacer una lista, pero para el mes de diciembre, porque ya lo vio más tarde y pues como que le gustó la idea. Entonces hizo una lista con 31 palabras para recomendar 31 libros como para despedir el año, ¿no? Y me nominó. Y entonces yo quería recoger esa nominación, ¿no? Y hacer otro vídeo con 31 recomendaciones, pero ¿qué pasa? Que como hay algunas palabras que son muy parecidas y como justo acabo de hacer ese vídeo, pues me resultaba complicado como no repetirme mucho en algunos libros, ¿no? Y al mismo tiempo yo tenía pensado hacer un vídeo hablando sobre editoriales independientes y algunos libros de sus catálogos, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? Pues he juntado las dos cosas y me he inventado una nueva cosa porque al principio quería usar esas palabras para recomendar libros de editoriales independientes pues que no hubiera leído, ¿no? Pero claro, como no los he leído, pues era difícil como hacer match con las palabras. Así que simplemente pues he hecho un mejunje y voy a recomendar 31 editoriales independientes y voy a hablar de algunos libros. Voy a enseñar algunos libros que a mí me llaman la atención, o bueno, algunos libros que he leído y algunos que a mí me llaman la atención. No me voy a poner a contar de qué va cada libro porque no me daría tiempo, sería un vídeo súper largo, pero sobre todo lo quería hacer de cara a que, bueno, pues en Navidades a veces pues se necesitan ideas para regalos y pues si a lo mejor queréis regalarle a alguien que tenga un gusto lector pues parecido a lo mejor al mío o al vuestro o lo que sea. Y también porque, bueno, pues las editoriales independientes necesitan nuestra ayuda mucho más que las editoriales grandes, ¿no? Porque al final están compitiendo contra dos grandes grupos editoriales que tienen bastante copado el mercado, ¿no? Y como sabéis es muy difícil pues competir ahí, ¿no? Y además las editoriales independientes suelen tener propuestas súper interesantes, suelen ser quienes rescatan autoras, pues autoras a lo mejor que estaban descatalogadas, etcétera, ¿no? Y hay mucho de eso y por eso quería traer esto, ¿no? Entonces, bueno, espero que Maggie me perdone por hacer este mejunje, por inventarme el tag o, bueno, por inventarme esto y usar su propuesta para hacer otra cosa. Me aguardo la lista de palabras de diciembre para el diciembre que viene, para que así poder, pues eso, recomendar otro tipo de libros, ¿no? Otros libros que no hayan salido mucho. Y nada, súper agradecida de que haya hecho esta propuesta y que me haya nominado. Y nada, pues os invito a que conozcáis su canal, que es muy interesante si no lo conocéis ya. Y nada, pues eso, que Maggie, pues muchísimas gracias por nominarme y voy a hacer lo que me da la gana porque es mi espíritu en la vida, pero, y porque no conseguía como encajarlo todo y no quería dejar la nominación ahí sin, ¿no? sin recoger. Así que nada, como va a ser un vídeo súper largo, pues voy a empezar y vamos para adelante. Espero que os interese, espero que os sirva. Yo es que creo que las editoriales independientes están trayendo cosas súper interesantes y me parece como de justicia pues nombrarlas y compartir y bueno, pues que se vea la literatura que traen, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ello. La primera editorial es una editorial que ya habéis visto últimamente mucho por aquí, que es una editorial nueva que salió este año y de momento tienen 3 títulos y yo he leído los 3 y a mí me han gustado muchísimo los 3 y es la editorial Arde, que tiene Lobos en las Islas de Marilara Alexandre, El polvo nunca se asienta de Karina Licorice Queen y El gánster que todos andamos buscando de Leti Diemtui. Que bueno, pues, sinceramente son 3 librazos. Me parece que los editores tienen un gusto editorial muy fino, muy como que están rescatando cosas, pues una literatura muy interesante. Estos 3 tienen en común que son como historias que giran en torno a la familia,
pero precisamente por girar en torno a la familia, como que son muy críticas con muchas cosas. No sé, creo que están rescatando voces interesantísimas. Bueno, ya os digo, a mí los tres ya me han gustado muchísimo, os he hablado de los tres en varios vídeos. Y nada, es una editorial súper, súper interesante y la verdad es que yo estoy deseando ver qué editan, lo próximo que editan, ¿no? Porque los tres me han gustado un montón. O sea que Arde editorial a tener súper, súper, súper en cuenta. Y de estos tres libros, cualquiera de los tres son regalazos, sinceramente. Vale, la siguiente editorial es otra editorial que empezó hace un año, más o menos justo acaba de ser su aniversario, que es la editorial Muñeca Infinita. Que yo de Muñeca Infinita, pues he amado estos dos, que tenemos Espacio sin aire de Sulamith Firestone y Vestido negro y collar de perlas de Helen Weinsberg. Son dos libros que me han gustado muchísimo. También hace una labor de recuperación de autoras muy interesante. Sulamith Firestone era una autora mítica del feminismo radical que en un momento dado desapareció de la luz pública y esto fue lo que escribió después de muchos años desaparecida de la luz pública, ¿no? Y bueno, pues súper, súper interesante ver qué fue lo que le pasó, ¿no? Es un libro pues como un poco a caballo entre pues algo autobiográfico, ficción, podría ser autoficción, que habla de su experiencia entrando y saliendo de varios hospitales psiquiátricos, su experiencia afuera. Son como relatitos, no se sabe muy bien si son reales, si no, pero habla sobre todo de eso, de experiencia en hospitales psiquiátricos y saliendo de ellos, ¿no? Y súper interesante. Y Vestido negro y collar de perlas, pues una mujer que va por el mundo viajando, encontrándose con su amante súper secreto y pues que luego descubrimos pues un montón de cosas sobre ella y es una novela con un trasfondo feminista súper, súper interesante. O sea, estas dos me han encantado. Y luego yo tengo también El hijo, que tiene también una pinta muy interesante, que bueno, pues por lo que tengo entendido, seguimos a una mujer que pues cuyo matrimonio, bueno, en sus relaciones con los hombres, ¿no? Un matrimonio fallido, etcétera, etcétera, y en su relación con su hijo, que es una relación pues problemática y convulsa y bueno, entiendo que la madre no se comporta del todo bien, ¿no? No sé hasta qué punto, pero por lo que tengo entendido, entonces me parece súper interesante. Y tienen otros títulos que me llaman muchísimo la atención, como por ejemplo Los chicos de mi juventud, que son relatos, así como por lo que tengo entendido es un poco relatos de este rollo sureño del sur de Estados Unidos, un poco realismo sucio, ¿no? Y me interesa muchísimo. Y luego hay otro que he visto mucho por Instagram también, que ha gustado mucho, que se llama De cómo recibí mi herencia, que realmente no sé exactamente de qué va, pero me llama muchísimo la atención. Entonces, nada, Muñeca Infinita, otra editorial a tener súper en cuenta. Vale, la siguiente editorial es la editorial Almadía. La editorial Almadía es una editorial mexicana que acaba de empezar a publicar en España pues hace unos meses, ¿no? Entonces, yo de Almadía he leído Mundos Alternos, selección de cuentos escritos por las pioneras de la ciencia ficción del siglo XX, que es una parte de una antología más grande, que creo que ellos van a publicar en 3 partes, de relatos de las damas de la ciencia ficción del siglo XX, ¿no? Y que dan cuenta de cómo las mujeres han estado siempre, desde el principio, escribiendo ciencia ficción, se las publicaba en revistas bueno, se las publicaba, se las leía y cómo han sido pioneras del género y pioneras en abrir temáticas, ¿no? En exponer cosas desde puntos de vista novedosos. No sé, me ha parecido súper interesante este libro y estoy deseando que saquen los otros dos porque la verdad me gustaría seguir leyendo a estas mujeres y además de estas autoras que salen aquí, yo solo conocía a una, o sea que también te abre un poco la mirada a otras autoras que no conocías. Luego yo tengo El asedio animal de Vanessa Londoño, autora colombiana, y Monkey Boy de Francisco Goldman, que es un autor estadounidense de madre guatemalteca y padre ruso judío. Y bueno, pues en este libro además tengo ganas de leerlo porque por lo visto habla de la relación abusiva del padre con el hijo, ¿no? Que es un tema que no he leído nunca narrado desde el punto de vista de un hombre, ¿no? De la relación con un padre abusivo
con su madre y con él, ¿no? Entonces, bueno, pues interesante. Y luego también tienen otro libro que tiene súper buena pinta, que es Yo maté a un perro en Rumanía, de Claudia Ulloa, que es una autora peruana y pinta súper bien ese libro. Y no sé, creo que tienen un catálogo súper interesante y para el año que viene ya están sacando como un poquito sneak peek de novedades y pinta que es una editorial a tener muy, 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 muy en cuenta porque traen nombres que no son muy conocidos, ¿no? Traen autoras, pues eso, mucha autora latinoamericana, evidentemente porque es una editorial mexicana, pero traen nombres que yo no conocía y que son como muy interesantes de leer, ¿no? Nuevas voces. Vale, la siguiente editorial es una editorial también súper nueva que me ha llamado muchísimo la atención, la he visto varias veces por Instagram y los títulos que tiene me llaman mogollón la atención, que se llama Lava Editorial. No sé, debe de llevar como 3 o 4 meses, como mucho. Eh, el diseño editorial me parece increíble, o sea, el diseño de sus portadas, etcétera, a mí ya con eso me llaman mucho la atención, o sea, a mí con un buen diseño me ganas ya, me entras por los ojos, es de formación profesional, yo estudié Bellas Artes, entonces, pues a mí me diseñas un libro bonito y yo ya digo, vale, te presto atención. Entonces, la editorial que tiene eso, un diseño, su web también es preciosa, por cierto, pues tiene de momento 2 títulos que tienen súper buena pinta los dos. El primero es de una autora colombiana, Alba Lucía Ángel, y se llama Los girasoles en invierno. Os voy a leer un poquito lo que pone aquí. Novela Río, novela inicio, novela mantra. La primera obra de Alba Lucía Ángel es una experiencia torrencial y luminosa. Un canto a la vida aullado a pecho descubierto por una joven Alba Lucía Ángel, futura titán de la literatura colombiana y madre espiritual del nuevo boom escrito por mujeres. Publicada en 1968 e inédita hasta ahora en España. O sea, súper interesante. Y aquí abajo además dicen que Alba Lucía Ángel es considerada una auténtica pionera de la literatura feminista en América Latina y que, pese a su relevancia y trascendental aportación a la literatura latinoamericana, fue arbitrariamente borrada del canon debido a valoraciones patriarcales. Pues bueno, pues es que quiero leer a esta señora, evidentemente, ¿no? Luego tienen otro que también pinta bastante guay, que es Mapas Terminales de Lucila Grossman. Debut vertiginoso de Lucila Grossman, una novela siempre al límite que atraviesa el ciberpunk y la ciencia ficción tras para narrar la historia de una alucinada Virgen María del siglo XXI que, tras quedar embarazada y dar a luz a un ser monstruoso y transparente, todo en menos de 24 horas, se comunica con él a través de una aplicación de su teléfono móvil. Pinta un libro loquísimo, pues yo lo veo, yo lo veo. Entonces, bueno, me llama mucho la atención. Y entre los títulos que van a publicar el año que viene tienen El cielo de la selva, de Elaine Vilar Madruga. No sé cómo se dice su nombre. Elaine Vilar Madruga. Otro título de Jenny Ophil. Bueno, tienen bastante buena pinta, la verdad. O sea que otra editorial a tener súper en cuenta. Vale, la siguiente editorial es una editorial que, bueno, pues de mis editoriales favoritas de la vida, la verdad. O sea, la amo. Y es, espérate, que voy a traer la pila de libros. La editorial Tránsito, ¿vale? Aquí traigo unos cuantos de mis libros favoritos de la editorial Tránsito. Las Madres No, de Katisha Aguirre. Entre los rotos, de Alaide Ventura. Punto de Cruz, de Yasmina Barrera. O sea, este libro es increíble. La Cresta de Ilión, de Cristina Rivera Garza. Mestiza, de María Campbell. O El libro de las lágrimas, de Heather Christel. O sea, estos son como de mis títulos favoritos de la editorial. Pero es que yo cada vez que sacan algo siempre tengo muchísimas ganas de leerlo porque tienen como un gusto muy parecido a lo que a mí me gusta, ¿no? Pues publican memorias, autoficción, literatura del yo. No sé, a mí me han descubierto muchas autoras, entonces pues Tránsito pues es una editorial que hay que tener muy 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 en cuenta. Y justo acaban de sacar la segunda novela que publican de la autora de Las Madres No, Katisha Aguirre, que es una novela de ciencia ficción que se llama, me parece, de Nuevo Centauro. Y bueno, me llama mucho la atención porque además esta mujer pues es una narradora excelente y como muy me pareció una escritora muy inteligente. Entonces, bueno,
pues Tránsito, es que ¿qué voy a decir de Tránsito? Que es que amo todos los libros que sacan y ya han anunciado las novedades de principios del año que viene y ya quiero leer las tres, os las pondré por aquí. Tienen una novela de Rick Bagalchen, que es la autora de Todo el mundo sabe que tu madre es una bruja. Y bueno, pues nada, pues Tránsito. Editorial que para mí es de mis editoriales favoritas, la verdad. Vale, la siguiente editorial también es una editorial increíble y yo solo he leído un libro de su editorial, pero en realidad cada vez que sacan uno quiero leerlos todos. Entonces, es Páginas de espuma. Que bueno, yo de Páginas de espuma pues he leído Las voladoras de Mónica Ojeda, libro favoritísimo de la vida. Páginas de espuma es una editorial que publica libros de relatos y cuentos, en su mayor parte, si no prácticamente todo, de autoras latinoamericanas. Tiene los libros de María Fernanda Ampuero, que yo todavía no he leído a María Fernanda, pero me gustaría hacerlo pronto. Entonces, los dos libros de María Fernanda Ampuero, pues que son como imprescindibles. Tiene, por ejemplo, autoras pues como Liliana Colanzi, como Valeria Correa Fitz. Acaban de sacar un libro de otra autora, Laura Baeza, que me llama muchísimo la atención. Entonces, bueno, me parece como también que una editorial que apuesta por libros de relatos, que no es lo que más se suele leer, ¿no? Frente a la novela, los relatos no se suele leer tanto y que además pues suelen publicar cosas buenísimas, que tienen súper buenas críticas, pues bueno, en Páginas de espuma, yo este año que viene quiero intentar leer bastantes cosas de esta editorial, la verdad. La siguiente editorial es una editorial que yo conozco hace poco, creo que no llevan mucho tiempo, que es Plankton Press. Es una editorial que principalmente publica ensayo. Yo de esta editorial tengo dos títulos en el radar. Uno es Vamos a hablar de racismo, una guía para entendernos, de Ijeoma Oluo, que bueno, pues eso, pues un libro sobre antirracismo, que habla sobre el Black Lives Matter, etcétera, prologado por Lucía Embomio. Entonces, bueno, pues me parece súper interesante. Y luego hay otro que acaban de sacar ahora, que se llama Moda y otras neurosis, de Katja Aichinger, que es un libro que analiza pues la moda desde un punto de vista político. Es decir, por ejemplo, cómo bueno, pues los ataques que reciben, pues por ejemplo, las mujeres políticas por elegir X vestimenta, ¿no? Etcétera. Pero, por ejemplo, pues analiza cómo, pues de repente, que una política súper importante se ponga un chándal para ir a una reunión X, pues ¿qué supone eso, ¿no? ¿Qué supone eso de romper con X convenciones, etcétera? No sé, me llama la atención, la verdad, y pues lo tengo aquí también como para leer pronto. Entonces, bueno, Plankton Press, otra editorial a tener en el radar. Vale, la siguiente editorial es la editorial 16, que es una editorial que, por lo que yo sé, publican sobre todo autores y autoras españolas, muchos de ellos y muchas de ellas, pues, noveles. Publican narrativa y también publican poesía y yo he visto libros como muy interesantes. Yo ahora mismo, el que tengo yo de ellos es Quemando Chasca, de Sara Navarro Riobó, que es un libro de relatos. Lo estoy leyendo y es un poco indefinible todavía. Son relatos que a veces tienen como protagonistas a niños, a veces tienen como protagonistas a mujeres en la treintena, o sea, como que va como cambiando el punto de vista, o sea, van como cambiando los protagonistas. Em, mm, es son como un poco perturbadores, pero de una forma no de miedo, sino como que tienen detalles que dices, ay, esto me ha dado como cosita, ¿no? Como que no sabes muy bien qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, me está pareciendo súper interesante. Este es el primer libro de relatos de la autora. Entonces, como os digo, publican como autoras y autores noveles. Y nada, súper interesante. Y también tienen en catálogo varios libros de poesía que a mí me llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, tienen Las hembras de Natalia Velasco, que os voy a leer un poquito. Este libro nos muestra un paisaje apenas intuido donde las hembras no temen la oscuridad del Hades y esconden secretos en los cantos de las cigarras. En estos poemas de Natalia Velasco, el hueco y el espacio en blanco se alzan para definir y materializar a un tiempo el cuerpo y sus ausencias. Estas hembras, las que reptan, las que maullan, las que se derraman, paladean palabras antiguas y se extravían a propósito para no dejarse arrancar
una costilla para no convertirse en carne. O sea, este libro lo quiero leer. O sea, este poemario lo quiero leer. Me llama muchísimo la atención. Luego tienen, por ejemplo, otro que también me llama mucho la atención, que lo he visto bastante en Instagram, que se llama Ropa Vieja, de Lana Neble. Bueno, es que también la descripción, no os voy a leer todas las descripciones porque si no, no acabo, ¿no? Pero me llama muchísimo la atención. Los libros de poesía que tienen me llaman mucho, la verdad. Y también tienen de narrativa algunos bastante interesantes, o sea que echadle un vistazo a su web porque es una editorial súper interesante. Vale, luego, la siguiente editorial es una editorial de la que yo no tengo ningún libro, pero tengo bastantes apuntados que quiero leer y sobre todo uno, y es la editorial Firmamento. La editorial Firmamento tiene, pues eso, varios libros interesantísimos ahora mismo, como por ejemplo acaba de sacar una colección de cuentos escogidos de Virginia Woolf en una edición como súper bonita. Tiene, por ejemplo, un libro Hija de la Tierra, de Agnes Smedley. ¿Dónde está? Los eufemismos, de Ana Negri. Bueno, tiene como autoras que me llaman la atención, pero tiene sobre todo uno, que es el que me lo he pedido para Reyes, a ver si me lo traen, y el que más me llama la atención ahora mismo, que se llama La brecha, de Mercedes Valdivieso, que es de una escritora chilena, y este libro, la sinopsis es esto, ¿no? Dice: obra inaugural de la literatura feminista latinoamericana, una de las propuestas narrativas más inteligentes y literariamente eficaces de la subjetividad femenina contemporánea. Entonces yo tengo entendido que habla del matrimonio, del divorcio, del aborto, etcétera, etcétera. Y bueno, pues obra inaugural de la literatura feminista latinoamericana, pues la quiero leer, evidentemente. Entonces me llama muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención. Y nada, pues Firmamento con esto pues ha coronado, la verdad. Yo la tengo ya en mi radar desde hace tiempo, pero con esto ha sido como: este libro lo quiero leer. Vale, la siguiente editorial, que es una editorial también bastante pequeñita, lleva como, yo creo que 3 o 4 años puede ser, y es la editorial Ediciones en el Mar. Yo de Ediciones en el Mar he leído La higuera de las gitanas, de Noelia Cortés, que es un ensayo sobre, bueno, que denuncia el antigitanismo también desde una perspectiva de género. Está escrito de una forma súper bonita porque Noelia Cortés también es poeta y escribe muy bonito, y este libro a mí me encantó. Y bueno, esta editorial es súper interesante porque al principio publicaba sobre todo poesía, también empezó publicando narrativa y ahora también publica ensayo. Y creo que está dando voz a cosas muy interesantes que no estaban como muy, a lo mejor, incluidas en el panorama editorial español. Tiene pues libros que me llaman mucho la atención, como Matar la geografía de los cuerpos de piedra, Ellas también pelearon, que es un ensayo que acaba de sacar. Tiene una novela que me llama un poco la atención, que la publicó, de lo primero que publicó, creo, que es Año del caballo. La flor muerta de algodón, que es un poemario. Bueno, tiene cosas interesantes. Entonces os animo también a mirar su web. Vale, la siguiente editorial, que acaba de hacerse como bastante conocida porque es la editorial que en España publica ahora mismo a la última premio Nobel, es decir, a Annie Ernaux, pues es la editorial Cabaret Voltaire, que, como os digo, pues publica ahora mismo todos los libros que tenemos en castellano de Annie Ernaux. Annie Ernaux empezó publicando la Tusquets, no sé muy bien por qué, pues a Tusquets se le escaparía, y Cabaret Voltaire pues ha tratado su obra de una manera pues buenísima, con mucho cariño. Las portadas de los libros de Annie Ernaux son siempre increíbles, y bueno, pues evidentemente de Cabaret Voltaire, cualquier libro de Annie Ernaux, pues hay que leérselo, ¿no? Pero Cabaret Voltaire también tiene todos los libros que tenemos en castellano de Leila Slimani, que es otra autora que yo llevo queriendo leer mucho tiempo, que tengo comprado, pero tengo también en el radar El país de los otros, o El perfume de las flores en la noche, me parece que se llama el otro. Bueno, tiene bastantes esta autora, ¿no? Y todos los tiene Cabaret Voltaire, o sea, me llama muchísimo la atención. Y además, hace poco en esta rentrée han publicado una novela que me llama muchísimo, que se llama De la boca del caballo sale la verdad, de una autora marroquí, Meriem Alaoui, que bueno, pues me llama muchísimo la atención. Dice:
Meriam Alaoui nos ofrece una colorida panorámica de la vida cotidiana en un Marruecos popular, donde cada uno se enfrenta a las dificultades y las supera a fuerza de vitalidad e ingenio. Bueno, por la sinopsis, seguimos a una mujer en situación de prostitución. Bueno, pues una mujer que tiene también un amante pues violento, etcétera. Entonces, bueno, pues me llama bastante el libro. Entonces, bueno, Cabaret Voltaire, que ha triunfado con lo de Annie Ernaux, también porque han tratado muy bien su obra desde el principio y Annie Ernaux se merece ese Nobel, evidentemente, y todo lo que le venga porque es una autora increíble. Entonces, pues mira, me alegro muchísimo de que sea Cabaret Voltaire quien publica su obra en España, la verdad. Vale, la siguiente editorial se ha hecho bastante conocida ahora también en España porque publica una novela como que ha sido como un boom este año, que es Carcoma, de Laila Martínez, y la editorial es la editorial Amor de Madre. Vale, que es una editorial pues que es una editorial muy pequeñita, que la llevan madre e hija, por eso se llama Amor de Madre. Y publican, bueno, aparte de Carcoma de Laila Martínez, que es un libro que yo quiero leer pronto, la verdad, porque eso ha sido un boom y me interesa como el tema que trata, ¿no? Pues publican, pues tienen publicados los cuadernos de Medusa, que son cuadernos de relatos de personas LGBT. Tienen pues una visión editorial de, pues eso, de publicar narraciones de los márgenes, ¿no? Narrativas de los márgenes, feministas, LGBT, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienen un libro que yo lo compré hace tiempo, que me llama mogollón la atención, que es Paraíso Podrido, de Jenny Hual. Que bueno, pues eso, que lo tengo que leer y que me llama muy la atención. Y el catálogo de esta editorial es bastante interesante, no solo por Carcoma, sino que tiene como más cosas como interesantes. Esta es una autora noruega que yo no conocía de nada y tengo muchas ganas de leerlo, la verdad. Y bueno, si queréis saber un poco más de la editorial, hace poco Jennifer de Directos de Literatura hizo un directo con ella, como haciéndole una especie de entrevista con una de las editoras. Y nada, pues por si queréis saber más, lo tenéis, os lo dejaré abajo, que es muy interesante también la visión editorial que tienen. Vale, la siguiente editorial es una editorial que también hace poco que publica en España, o sea, es una editorial que lleva publicando bastante tiempo, creo que en Latinoamérica, pero hace poco que publica en España. Y es la editorial Chai Editora. Tiene, bueno, otra que tiene un diseño editorial que me flipa, me encanta. Lo siento, tengo que decir estas cosas porque de verdad, pues a mí esto me encanta. Tiene bastantes libros que me llaman mucho la atención, por ejemplo, En busca del cielo, de Nathalie Leger, Nena, de Melissa Febos. Este es el que más me llama la atención, La casa en llamas, de Ann Beattie, que lo he visto varias veces en Instagram y me llama muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, relatos de Deborah Eisenberg, en fin. Y yo ahora mirando su catálogo he visto que tienen publicado un libro de Akwaeke Emezi, que es el que yo leí, el que publica aquí con Sony, Agua Dulce, que creo que se ha publicado en Latinoamérica y allí lo han llamado Manantial. Entonces, bueno, por si os interesa leer Akwaeke Emezi y con Sony pues no distribuye a lo mejor algunas partes de Latinoamérica, pues Chai Editora lo tiene aquí. Entonces, bueno, pues eso me llama mucho la atención. Sobre todo me llama el de La casa en llamas, que son relatos, entiendo que tienen que ver con temas de relaciones, familias, pues esto, ¿no? Etcétera, etcétera, temas domésticos, todo esto, ¿no? Y bueno, como a mí además los libros que tienen como protagonistas las casas, las familias, el entorno familiar, pues etcétera, me llaman. Entonces este me llama mucho la atención, la verdad, así que a ver si me lo leo pronto. Vale, la siguiente editorial es la editorial Las Afueras, que acaban de empezar esta colección súper chula de mini ensayos. Tenemos Silencios, de Tilly Olsen, y luego tenemos otro de esta misma colección de Jane Lazarre, que se llama Una escritora en el tiempo. Y bueno, parece que esta colección va a ser de libros sobre escritura. De momento son autoras, no sé si van a ampliar, pero bueno. Entonces, estos me llaman mucho la atención. Las Afueras tiene muchos libros buenísimos. Por ejemplo, a mí me gustó mucho El nudo materno, de Jane Lazarre. Pero también tienen, por ejemplo, los libros de Pedro Lemebel que se han editado en castellano, Tengo miedo torero, y Poco hombre,
que es una colección de crónicas. Entonces ya solo por eso merece la pena, ¿no? Porque Pedro Lemebel aquí no lo podíamos leer, estaba descatalogado. También tienen, pues acaban de sacar un libro de una autora coreana que por cierto le ha gustado mucho a mi amiga Vero y me han metido las ganas de leerlo, que se llama Sobre mi hija, de Kim Hye-jim. Tienen bastantes libros de autoras latinoamericanas que tienen súper buena pinta, súper interesantes. Por ejemplo, a mí me llaman mucho Piñen, de Daniela Catrileo, y Quebrada, de Mariana Trabacio, de los últimos que han sacado. Yo que sé, tienen Un viaje a Salto, de Circe Maya, Diario pinchado, de Mercedes Jalfón. Creo que tienen como eso, ¿no? También traen autoras pues que yo no conocía, ¿no? Traen eso, mucho relato, mucha autora latinoamericana, ahora este tema de la escritura, de ensayos de escritura, tema de la maternidad, o sea, como que tienen un gusto editorial que también me llama mucho y me gusta mucho, me parece como que lo tienen bastante afinado. Vale, luego tenemos la editorial Minúscula. Que la editorial Minúscula, ¿por qué la amamos y la queremos? Porque es la editorial que nos está trayendo a España todos los libros de Shirley Jackson, poquito a poco. De momento tenemos 5, tenemos 3 novelas, Hansaman, Siempre hemos vivido en el castillo y La maldición de Hill House, y luego tenemos 2 libros de recopilaciones de cuentos y ensayos, que son Deja que te cuente y Cuentos escogidos. Entonces, Minúscula, pues la amamos por eso, ¿no? Espero que sigan trayendo más. Yo me he pedido algunos libros de Shirley Jackson para Reyes, a ver si me traen alguno, porque quiero seguir leyéndola y bueno, sí, súper agradecida a Minúscula de que nos la traiga, la verdad. Y luego pues también tienen, por ejemplo, esta colección como pequeñita, de libros como pequeñitos. Yo tengo este de Nona Fernández, Chilean Electric, que Nona Fernández es una autora chilena que habla mucho pues del tema de la dictadura, la dictadura en Chile y bueno, la vida después de eso, temas de como la memoria histórica, etcétera, etcétera, o sea que es súper interesante Nona Fernández y súper interesante en la editorial Minúscula. Vale, la siguiente editorial es la editorial Crononauta, que es una editorial especializada en ciencia ficción, fantasía, etcétera, o sea, en literatura de género. Literatura de género que ponga en el centro, pues, por ejemplo, ¿no? Al colectivo LGBT, mujeres racializadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Crononauta es la que ha editado el libro juvenil de Akua Ikemezi, Mascota, que yo tengo muchísimas ganas de leerlo y que tiene una segunda parte y que espero que Crononauta también lo publique. Entonces, pues para que lo pueda publicar hay que leer sus cosas y darles apoyo y comprarles cositas. Así que, pues eso. Y luego también tiene, por ejemplo, los libros de Nedio Corafor. En este caso yo tengo 20, me falta uno, son 3, que son, pues eso, es ciencia ficción con protagonista mujer racializada, y bueno, pues que pone el foco en las problemáticas, ¿no? En las problemáticas del racismo, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que su línea editorial es un poco eso, ¿no? Entonces, pues eso, Crononauta, con esta fantasía de libros, pues eso, hay que apoyar a estas editoriales pequeñitas que nos traen estas cosas que normalmente en otras editoriales pues no caben, ¿no? O sea, o no las quieren traer, vamos. Vale, la siguiente editorial es La Navaja Suiza, que es otra editorial que me llama mucho la atención muchas de las cosas que tienen y todavía no tengo nada suyo. Y ahora mismo tienen varios libros que me apetecen mucho leer, por ejemplo, Fiebre de Carnaval, de Juliana Ortiz Roano. Tienen también varios libros de Concha Alós, que es una escritora española del siglo XX. El Caballo Rojo, que yo lo tengo en una edición antiquísima, pero bueno, la edición esta nueva es súper bonita. Y tienen también Los Enanos, también de Concha Alós. Luego tienen, por ejemplo, Trajiste contigo el viento, de Natalia García Freire. No sé, tienen un catálogo bastante interesante. Maldito Amor, de Rosario Ferré. Mm, Tienen cosas bastante interesantes y yo todavía no he leído nada suyo, pero pronto cae. Vale, la siguiente editorial es la editorial Aristas Martínez, que yo la conocí con este libro, La Muela, de Rosario Villajos, que bueno, pues autora española, pues que hace un retrato generacional bastante pues fiel, ¿no? La protagonista de este libro pues es una chica bueno, es una mujer
de 30 y pico años que se va a Londres siguiendo a un novio que tiene. Y bueno, pues allí tiene trabajos súper precarios, no habla el idioma, pues vive en cuchitriles porque no puede pagar nada, con el sueldo mísero que tiene no puede pagar nada mejor, el mercado inmobiliario es, pues eso, en fin, está completamente desatado. Entonces, bueno, es un relato súper generacional de, bueno, pues millennial y pues eso, de la desesperanza en el futuro, ¿no? Y bueno, yo eso, Aristas Martínez la conocí por este libro y ahora tienen uno que quiero leer sí o sí pronto, que de este os hablé en otro vídeo, que es Retratos de la orilla de Daenerys Machado Bento, que es un libro de relatos de esta autora, que es una autora cubana. Yo no he leído ninguna autora cubana que yo sepa, y me apetece mucho también pues meterme con esa literatura y este libro me llama mucho la atención. Entonces pues por eso he querido traer también aquí esta editorial, que creo que no es muy conocida y creo que tiene libros en el catálogo bastante interesantes, la verdad. Vale, luego la siguiente editorial es una editorial que además es asturiana, es de Gijón, que es Hoja de Lata. Bueno, a Hoja de Lata la queremos y la amamos porque nos ha traído Tea Rooms de Luisa Carnés, que es verdad que hasta que Hoja de Lata no trajo a la palestra esta obra, la editorial Renacimiento, que luego os hablaré de ella, sí que tenía sus cuentos, etcétera, pero no consiguió que se hiciera tan visible como cuando trajeron esta obra, ¿no? Como que se recuperara la figura de tal manera, de una manera más mainstream, vamos a decir, que cuando recuperaron Tea Rooms en Hoja de Lata, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos, llamamos a Hoja de Lata por esto. También tiene, creo, otro libro de Luisa Carnés publicado en esta editorial. Y luego, bueno, Hoja de Lata publican muchos libros de señoras inglesas haciendo cosas, ¿no? Muchos libros cozies, pues de eso, ¿no? De este tipo de señoras inglesas tomando el té y cuidando su jardín y eso, libros cozies. Entonces, bueno, pues si os interesan ese tipo de libros, pues es una editorial a tener en cuenta. Y este año han publicado un libro que yo he visto pues muchísimas veces en Instagram y que me llama muchísimo, muchísimo la atención y que todo el mundo que lo ha leído dice que, bueno, que es súper duro, pero que es un librazo, que es Betty. Y bueno, yo Betty, pues es un libro que quiero leer, que a ver si lo leo pronto, porque ya os digo, creo que va a estar en listas de mejores libros del año de mucha gente, por lo que he visto por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues Hoja de Lata, una editorial de paisanos míos, un paisano y una paisana. Y bueno, pues yo encima apoyando a editoriales asturianas, pues feliz. Vale, luego tendríamos la editorial Eterna Cadencia, que Eterna Cadencia creo que es una editorial argentina, juraría que es argentina, que acaba de empezar también a publicar en España. Y bueno, yo de Eterna Cadencia, bueno, leí un ensayo súper tocho para una cosa de la universidad hace tiempo, pero bueno, no lo voy a sacar aquí porque es una cosa como muy específica. Pero estoy viendo mucho, mucho, mucho en Instagram un libro de esta autora argentina, Silvia Moloy, que se llama Varia Imaginación, que creo que es de los primeros libros que han publicado ahora en España y que eso me llama muchísimo. Bueno, Varia Imaginación, pues por lo visto es un clásico de la literatura argentina y bueno, pues me llama mucho la atención, la autora porque ya había oído hablar de ella, pero yo no he leído nada suyo. Y luego, pues también tienen publicado varios libros de Lorrie Moore, que es una autora a la que mucha gente la ama, y yo no he leído nada suyo tampoco. Tienen ¿Quién será a cargo del Hospital de Ranas? Y Anagramas, los dos eso de Lorrie Moore, que bueno, que es una autora como muy querida, y yo tampoco la he leído nunca, y me llama mucho la atención. Por ejemplo, luego tienen otro libro que me llama mucho, que se llama Vikinga Bonsai, de Ana Ojeda, otra autora que no conozco. Y no sé, tiene buena pinta su catálogo, a mí me ha gustado bastante y ya os digo, el de Silvia Moloy, pues para wishlist ya mismo, la verdad. Vale, otra editorial también bastante estupenda es la editorial Candaya, que es la editorial que publica aquí en España las novelas de Mónica Ojeda. Bueno, tenemos Mandíbula y tenemos Nefando, ¿no? Editorial Candaya. La editorial Candaya es una editorial que se especializa en libros oscuritos. Libros como con un punto de vista un poco. No, yo los que he leído no llegan a ser terror,
pero tienen esa cosa como perturbadora. Todos los libros que yo he visto tienen ese rollo como puntos de vista como un poco eso, un poco oscuritos, un poco chungos, ¿no? Y también pues han publicado este libro de relatos de María Bastarós, No era esto a lo que veníamos, que también pues eso, ¿no? Otro libro, el libro de relatos, pues también un poquito darks, un poquito oscuro. Entonces es una editorial que me llama bastante, pues desde que he empezado también a leer este tipo de libros. Y tiene varios en su catálogo que, bueno, hay algunos que no sé si me atreveré a leerlos, pero además todas sus portadas son como así también un poco, pues eso, ¿no? Un poco, es que no quiero, no es gótico, ¿no? Pero este rollo de un poquito de miedito, pero no, un poco turbio, bueno, interesante esta editorial, la verdad. Bueno, luego otra editorial que amo muchísimo, que es la editorial Consoni. Yo esta editorial me encanta porque publica un montón de cosas súper interesantes. La editorial Consoni publicó este libro de relatos de Octavia Butler, que es, yo creo, de lo mejor de esta autora. Eh, bueno, es que todos los relatos que hay aquí son increíbles. Este libro es buenísimo. Todos los relatos, hay relatos de ciencia ficción más dura, hay relatos como más con un punto de vista más sociológico, bueno, hay de todo, ¿no? Y este libro es increíble, Hija de Sangre y otros relatos de Octavia Butler, o sea, eh, me encantó este libro. Y luego también son quienes están publicando los libros más adultos de Akua Ekemezi, que tenemos esto, Agua Dulce, y tenemos ahora el de La muerte de Vivek Oji. Y nada, espero que sigan publicando a este autor, la verdad, porque yo es que todo lo que escriba Akua Ekemezi lo quiero leer. Que además, por lo visto, va a sacar el año que viene un libro nuevo que pinta súper bien. Y luego en Consoni también tienen una colección de ensayos feministas un poco, pues eso, ¿no? Desde los márgenes o feministas que se salen del feminismo hegemónico. Que tenemos Ver como feminista de Nivedita Menon, que es una feminista hindú, pues eso, que escribe de feminismo desde la India, ¿no? Y te dice, bueno, aquí tenemos problemáticas específicas y yo voy a hablar desde aquí y porque muchas veces además hablan por encima de nosotras y etcétera, ¿no? O sea, súper interesante. Y luego tenemos este de Bell Hooks, que fue de los primeros ensayos junto al de Angela Davis, que se publicó, que hablaban de la intersección mujer y raza, ¿no? De esa opresión específica que sufren las mujeres negras, ¿no? Las mujeres negras además en Estados Unidos con un pasado de esclavitud, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, interesante y como que publican de eso también ensayos pues eso, feministas y demás desde un punto de vista, pues eso, fuera del feminismo hegemónico. Y nada, súper interesante con Sony. Vale, luego tenemos la editorial Renacimiento, que la editorial Renacimiento es una editorial que hace una labor increíble de publicación y recuperación de autoras del siglo XX en España, ¿no? Autoras, pues eso, que narraron la República, la Guerra Civil, la dictadura, autoras en el exilio, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues en Renacimiento tenemos, por ejemplo, las memorias de Luisa Carnés, de Barcelona a la Bretaña francesa. Tenemos, pues por ejemplo, este libro de poemas, Ellas cuentan la guerra, las poetas españolas y la guerra civil. Me parece interesantísimo. Y bueno, pues tienen también una colección de poemarios, pues eso, de autoras, pues de autoras españolas del siglo XX. Y bueno, yo tengo este en concreto que es Rojo Dolor, Antología de mujeres poetas en torno al dolor, que es una edición de Ana Castro y son pues eso, ¿no? Pues mujeres poetas del siglo XX, españolas, que han hablado del dolor, ¿no? Bueno, es una editorial súper interesante, pues tiene autoras que para mí es una asignatura bastante pendiente, las autoras españolas del siglo XX, porque bueno, pues no las estudié nunca, porque no me las dieron nunca en el instituto, en ningún lado, ¿no? Y es una asignatura pendiente que estoy poco a poco intentando ponerme al día. Y bueno, justo ahora acaban de sacar una nueva edición de Cartas a las Mujeres de España, de María Lejárraga. Es la primera vez que se edita ese libro con el nombre de María Lejárraga y la cara de María Lejárraga en la portada, ¿no? Porque María Lejárraga firmaba sus obras como a nombre de su marido, ¿no? Y en vida nunca se reconoció la autoría de sus obras, ¿no? Entonces es
es la primera vez que aparece este libro con su nombre y bueno, yo este libro lo quiero leer muchísimo. Aprovecho para recomendaros el documental que han subido a Imprescindibles de RTV esta semana sobre María Lejárraga, que se llama A las mujeres de España, que bueno, es un documental además que está nominado a un montón de premios y es un documental buenísimo y si podéis aprovechar para verlo antes de que lo quiten, que lo quitan el día 26 de diciembre, está en la web de Imprescindibles de Radio y Televisión Española. Entonces, bueno, pues esto, ¿no? Aprovecho a meter la cuña para que no se os olvide verlo, si os interesan si os interesa la historia de María Lejárraga. Y nada, pues Renacimiento, la verdad que una editorial que, pues eso, ¿no? Que tiene una labor imprescindible para la memoria de aquellas a las que invisibilizaron, que nos quitaron, que se tuvieron que ir al exilio, bueno, a las que asesinaron, etcétera, ¿no? O sea, pues imprescindible. Vale, la siguiente editorial es una editorial pues que es una maravilla editorial, la verdad. Es la editorial Levantafuego, que antes se llamaba Antipersona. Y bueno, es una editorial con un compromiso político importantísimo, publica libros importantísimos y bueno, yo tengo, de esta editorial tengo este pequeño fanzine que publicaron cuando eran Antipersona, que se llama Mujeres en la hoguera, la caza de brujas, el cercamiento de tierras y el surgimiento del capitalismo en Europa, de Lady Stardust, súper interesante. Y tengo Stonebridge Blues de Leslie Feinberg, que es un libro imprescindible. No lo he leído entero porque lo tuve que dejar en un momento dado porque es durísimo. Pero bueno, Leslie Feinberg, activista histórica, bueno, feminista, transfeminista, lesbiana, butch, bueno, en fin. Este es un libro que nos faltaba tener en España y lo han editado en Levantafuego. Y además ahora justamente está en preventa otro libro de Leslie Feinberg, que es Drag King Dreams. Yo creo que se lo voy a comprar en preventa, la verdad. Y nada, es súper importante que nos traigan a Leslie Feinberg aquí, la verdad, sea súper agradecida a la editorial. Y luego pues tienen un montón de libros interesantísimos, pues El laberinto del trabajo, Cómo escapar del capitalismo, Historia oculta de la rebelión negra, Monstruos del mercado. Bueno, es una editorial con un compromiso político muy evidente, ¿no? Y no sé, a mí me encanta, me encanta todo lo que editan, me encanta la manera en que lo hacen, o sea, Levantafuego forever. Me cuesta todavía llamarles Levantafuego porque Antipersona como que se me quedó ya para siempre, pero bueno, una editorial súper importante. Vale, la siguiente editorial es la editorial Gato Pardo, que es una editorial de la que yo tengo este libro, Caer es como volar, de Manon Aphoff. Un libro súper duro, pero me pareció muy interesante por cómo está escrito y cómo está narrado. Ya os he hablado varias veces de él. Y bueno, esta editorial Gato Pardo publica cosas bastante interesantes. De hecho, es la que publica aquí a Bárbara Pym. Tiene pues bastantes libros de Bárbara Pym publicados. Pero aparte, entre todo lo que tienen, a mí hay uno que llevo queriendo leer desde que salió, que se llama Niña de Octubre, que es un relato, ¿no? de la vida de la autora, de las experiencias de la autora en, pues eso, ¿no? En un psiquiátrico, entrando y saliendo de un psiquiátrico, etcétera, ¿no? Que a mí ya sabéis que es un tema que me interesa mucho, ¿no? Entonces, bueno, Gato Pardo es una editorial de la que eso, no tengo muchos libros, bueno, no tengo otro, creo, pero bueno, está por ahí. Pero que tienen cosillas que me interesan, la verdad, me interesan. Vale, la siguiente editorial es otra editorial súper nueva, acaba de salir hace 3 meses o 4, que es la editorial Bamba Editorial. La editorial Bamba, el primer libro que han publicado es Tristura, de Elena Quiroga. Elena Quiroga es una autora española del siglo XX, ¿no? Que fue la primera novelista en entrar en la RAE y que de hecho ganó el premio Nadal y en su momento fue muy conocida, su literatura fue muy conocida y luego la borraron completamente, ¿no? Entonces ahora solamente se podía conseguir en ediciones de segunda mano. De hecho se estudiaba en los institutos y de repente se dejó de hablar de ella, o sea, se dejó de estudiar, ¿no? Y se la había olvidado. Entonces, bueno, otra editorial que tiene como leitmotiv la recuperación de autoras y bueno, con el primero ya han sentado como las bases, ¿no? Y
el manifiesto de lo que quieren hacer. Y después el segundo libro que han publicado es una biografía de Zelda Fitzgerald, escrita por Nancy Mitford. Pues es una biografía en la que se cuenta pues todo lo que pasó en su vida, pues cómo la trató Scott Fitzgerald, bueno, posibles plagios de su marido, ¿no? De su escritura, que plagió su marido, bueno, X, ¿no? Es una labor de recuperación de figuras que se nos han contado de X maneras y que, bueno, que a lo mejor no son tal, ¿no? Y yo estoy deseosa de que salga lo que va a salir después de esto, que no os puedo decir lo que es, pero me voy a morir de la felicidad. Ya cuando salga sabréis por qué. Entonces, bueno, Bamba Editorial, súper interesante lo que nos trae, lo que nos va a traer. Luego está la editorial Ciceli, que es una editorial pequeñita que, bueno, yo he visto algunos libros suyos por ahí y tengo este súper pendiente desde hace mucho, La cronología del agua de Lidia Yuknavitch, que es una novela autobiográfica pues que narra pues, la vida de la autora, ¿no? Esta autora es una autora que escribe ciencia ficción, pero luego también escribió esta autobiografía que por lo visto es muy dura, narra pues tema de abusos, etcétera, ¿no? Entonces yo este libro lo tengo desde hace tiempo pendiente bueno, pues también por eso lo quería traer por si a alguien le interesa. Y además esta editorial, aparte de todo, acaba de abrir una colección de poesía. Una colección de poesía que pinta bastante interesante. Parece que además van a publicar pues autores y autoras españoles, noveles, etcétera, ¿no? Entonces pinta bastante interesante y por eso también la quería dejar aquí porque es una editorial a la que creo que hay que seguirle la pista. Y hablando de poesía, pues no se puede no hablar de esta editorial, que es la editorial La Bella Varsovia, que yo no tengo, la verdad es que no tengo muchos libros, pero todo lo que sacan me llama la atención. Es verdad que este año no he leído mucha poesía, estoy como en un parón lector de poesía, pero bueno, esta editorial es una editorial para tener en cuenta. Libro favoritísimo de La Bella Varsovia, Violencia, de Viviana Collado Cabrera, increíble. Luego, los poemarios de Pilar Adón, que también los edita La Bella Varsovia. Pues Pilar Adón es una autora que a mí me gusta mucho y bueno, pues tanto este como Las órdenes son poemarios increíbles, creo que tiene más publicados aquí. La Bella Varsovia también publica poemarios de Luna Miguel, etc. También Natalia Litvinova, La nostalgia es un sello ardiente, Carmen Jodra-Dabó, bueno, pues súper interesante. Y además, La Bella Varsovia acaba de anunciar que publican un poemario de Irene Solá, que se llama Bestia, que, bueno, pues pinta que debe de ser increíble, porque si ya todo el mundo ama a esta autora por la poética de Canto yo y la montaña baila, que yo no lo he leído, lo quiero leer en algún momento, pero todo el mundo, la mayoría de la gente, ¿no? Dice que, pues, que escribe bellísimo, pues no me quiero imaginar un poemario de esta mujer. Entonces, la verdad es que es probable que yo me compre este poemario y a ver si con esto recupero la lectura de poesía, que este año no he leído prácticamente nada. Y seguimos con poesía, otra editorial de poesía súper, súper, súper interesante, de la que yo tengo unos cuantos libros echado el ojo, es la editorial Libero, que publica también muchas autoras españolas y tiene poemarios que pintan increíble. Por ejemplo, tiene una antología que me llama muchísimo, que es Liberoamericanas 140 poetas contemporáneas. O sea, este libro la verdad es que llevo queriendo leerlo desde que lo sacaron y nunca llego. Tienen también, por ejemplo, Pueblo Yo, de Aída González. Tienen Árbol Ginecológico, de Victoria Bácaro. Canciones desde el fin del mundo, de Juliana Ortiz, que es la autora de este libro que os contaba antes de Fiebre de Carnaval. Que por eso yo la conocí, por este poemario, por ver este poemario por ahí. No sé, tienen también un libro de Laine Vilar Madruga, Sakura. Llévame a casa, por favor, de Andrea Rojas. No sé, tienen un montón de poemarios que me llaman mil y creo que es una editorial que ha ido construyendo su catálogo poquito a poco de una manera, pues eso, como con mucho cariño. Y yo creo que este va a ser el año en el que lea por fin algo de ellas porque es que llevo siempre queriendo comprar algo y nunca lo compro. Pero bueno, por eso la quería traer, porque además es una editorial muy pequeñita y que se le ocurran un montón. Entonces, pues, Libero Editorial,
aquí os la dejo. Bueno, la siguiente editorial es una editorial que amo, adoro, me encanta todo. Me encanta la línea editorial que tiene, me encanta cómo editan, me encanta... bueno, pues creo que los libros que hacen son muy especiales y es la editorial Errata Naturae. Vale, Errata Naturae es la que coedita con Periférica, que bueno, Periférica es otra editorial que podría estar aquí, pero tienen libros coeditados con la editorial Periférica, que también es una cosa que me parece interesante, como dos editoriales que se juntan para coeditar libros que a lo mejor solos no pueden o por lo que sea, ¿no? Entonces, pues Americar la tenemos aquí gracias a Errata Naturae y a la editorial Periférica, así que yo ya solo por eso ya amo a esta editorial para siempre, ¿vale? O sea, forever. Luego yo de Errata Naturae tengo Memorial Drive, Recuerdos de una hija, de Natasha Trethewey, que es un libro increíble. Aparte de todo, es que me parece que editan como con mucho cariño, las portadas no tienen plástico, bueno, tienen como un compromiso ético con X cosas pues bastante fuerte, ¿no? Entonces, pues me gusta mucho lo que traen. Y yo de esta editorial ahora mismo, pues de lo que acaban de sacar, tengo en el punto de mira Bastarda, que os lo conté también en otro vídeo, que es un libro pues, en el que la autora cuenta su infancia en el sur de Estados Unidos, bueno, pues, los abusos que sufrió, etcétera, etcétera, ¿no? Es un libro que me llama mucho porque son los temas de los que yo suelo leer. Y luego han sacado otro, que también lo han sacado en coedición con Periférica, que se llama Clandestina, de Marie Jalowitz Simon, que es el relato de una mujer judía que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial escondido en Berlín. Entonces es como un testimonio, ¿no? Y bueno, pues me llama mucho, estas historias pues me llaman mucho, la verdad. Y bueno, ellos, Rata Naturae, pues publican muchos libros sobre naturaleza, publican mucho a Mary Oliver, tienen uno de hace poco que es Horas de invierno. También tienen libros como Los secretos de los vampiros, que son como libros ilustrados, que pues eso, ¿no? Te hablan pues sobre vampiros, entonces te cuentan cultura pop, filosofía, no sé qué, ¿no? Como de dónde se ha hablado de los vampiros en X obras, ¿no? No sé, creo que tienen una línea editorial como muy, muy bonita y que merece mucho la pena, la verdad, es Rata Naturae. Y bueno, que eso, que yo solo por sacarme a Americar, pues yo ya, evidentemente, les amo para siempre. Y para terminar, pues traigo aquí una editorial que pues la conoce todo el mundo que ve YouTube, yo creo, pero que evidentemente tenía que traerla, que no es otra que Duerme Vela, porque, bueno, pues con el cariño con el que editan, pues cómo lo hacen todo, creo que tiene que estar aquí. Es una editorial de la que yo todavía no he leído nada. Me llaman la atención muchísimos libros. Yo es verdad que no leo mucha fantasía, pues Dormevela es una editorial especializada en fantasía, un poquito con el rollo de Crononauta, de la otra fantasía, ¿no? Fantasía con perspectiva LGBT, pues eso, autores y autores LGBT, feministas, bueno, con perspectiva antirracista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es muy interesante eso, ¿no? Y yo no leo mucha fantasía, pero si tengo que ponerme a leer fantasía, evidentemente voy a leer algo de Duermevela. A mí me llaman muchísimo la atención bastantes libros suyos, por ejemplo, de Conjuros y otras penas, de Angela Slater, pues es de los que más me llama la atención ahora mismo. El Señor de la Noche, de Tanith Lee, El Hechicero de la Corona, de Zen Cho, Cuando la luna era nuestra, de Anna Marie McLemore, que tiene pinta de ser un libro preciosísimo por todo lo que estoy leyendo y viendo en Bookstagram. Las bestias olvidadas de él, de Patricia McPhillip, es de los que más me han llamado la atención hasta ahora, que es el primero que publicaron. Me parece preciosísima la portada, me parece como que le ponen mucho cariño. Bueno, La ciudad justa, de Joe Walton. Bueno, evidentemente, pues esta editorial tenía que estar aquí, por el cariño con el que se hace todo y porque creo que nos están trayendo autoras y autores interesantísimos. Y bueno, pues me parecía bonito cerrar el vídeo con esta editorial que ha trabajado mucho para poder traernos estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues este ha sido el vídeo. Creo que es larguísimo, yo no sé cuánto tiempo llevo grabando. Espero que os haya interesado y espero que os sirva a lo mejor pues para conocer editoriales, pues a lo mejor que no conocíais, o a lo mejor que no suelen estar a lo mejor en las mesas de novedades de sitios grandes, etcétera, etcétera.
Una cosa que sí quiero decir a estas editoriales, sobre todo, bueno, pues editoriales como más pequeñitas que acaban de empezar, se les ayuda mucho si se les compra en librerías. Yo sabéis que soy firme defensora de comprar en librerías pequeñas, en librerías de barrio, librerías que nos traen pues eventos literarios y que hacen que el clima cultural de tu ciudad pues sea mejor, ¿no? Ya, a todas estas editoriales se les hace un gran favor si se piden sus libros en las librerías, ¿no? Porque a lo mejor hay librerías a los que no llegan, a lo mejor hay librerías pues que no piden porque si no conocen a la distribuidora o no tienen distribuidora, pues no los piden y entonces no se ven esos libros en las mesas de novedades, ¿no? Entonces, pues ir a una librería pequeña, nuestra librería de barrio, y pedir estos libros ayuda no solo a la librería, sino también a las editoriales. Y en el caso de querer comprarla por internet, por lo que sea, porque en tu ciudad, en tu pueblo donde vives, pues no tienes acceso a una librería de barrio, no tienes, pues no puedes, por lo que sea. Hay una web estupendísima que se llama todostuslibros.com. Es una web que tiene registradas pues todas las librerías de España, o todas o casi todas, me imagino, ¿no? Está el catálogo de todas esas librerías, tú ahí puedes buscar un libro y ver. Puedes hacer dos cosas. Puedes buscar un libro y ver en qué librería cercana a ti lo tienen. Entonces lo puedes encargar para ir a buscarlo o pedírselo o eso, dejarlo encargado para ir a buscarlo a esa librería, etcétera. O también puedes pedirlo para que te lo manden, ¿no? O sea, pues te llega, pues no sé, en 3 o 4 días a lo mejor estamos haciendo un favor porque estamos comprándole a las librerías pequeñas de nuestra ciudad, de nuestro barrio. Estamos ayudando a las editoriales a que tengan presencia en esas librerías y es una web que de verdad tienes acceso a un catálogo increíble y creo que es una web que debería conocerse más y que si necesitas comprar por internet por lo que sea, me parece una buena opción que no está cargándose los derechos de todas y todos, ¿no? Que no está cargándose el sector editorial, que no está pasando por encima de las leyes, etcétera, etcétera. Bueno, no, ya sabéis a todo lo que me refiero, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Que si podéis compréis en librerías pequeñas y si no, todostuslibros.com es una opción estupenda para encontrar ese libro que no encuentras y que a lo mejor resulta que una librería que tú no conoces del barrio de al lado lo tienen. Entonces vas y le compras el libro a esa librería y es todo muchísimo mejor. Porque el tejido cultural de tu ciudad y de tu país pues sigue creciendo gracias a estas cosas. Y nada, pues eso es todo por hoy. Espero que os haya interesado, siento ser chapas. Y bueno, pues nada, repito que muchísimas gracias a Maggie por nominarme y espero que no le moleste que haya hecho este invent que me he hecho. Y nada, pues nos vemos prontito en el próximo vídeo y espero que tengáis muy muy buena semana. Un besazo enorme. ¡Mua!